La armadura de Dios no es solo una metáfora. Es una fuente de poder y protección que Dios ofrece a cada creyente para enfrentar las batallas espirituales diarias. En un mundo lleno de desafíos, tentaciones y ataques espirituales, es esencial que cada cristiano comprenda y utilice esta armadura divina. ¿Pero qué significa realmente cada pieza de esta armadura? ¿Cómo puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe? En esta exploración, descubriremos el profundo simbolismo y el poder que encierra cada elemento de la armadura de Dios, y cómo aplicarlo en nuestra vida espiritual. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es una de las piezas más esenciales de la armadura de Dios, pues está diseñado para proteger nuestra mente y pensamientos. En la antigua Roma, los soldados utilizaban el yelmo para resguardar su cabeza de los ataques mortales. De manera similar, el yelmo de la salvación en la vida espiritual nos protege contra los dardos de duda, miedo y confusión que el enemigo intenta lanzar a nuestra mente. La salvación en Cristo nos otorga una identidad y seguridad que ningún ataque puede destruir. Este yelmo simboliza la certeza de que somos salvos por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Saber que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, nos brinda una paz y confianza incomparables. La seguridad de la salvación nos permite enfrentar cada día con una perspectiva renovada, sabiendo que, pase lo que pase, tenemos una esperanza eterna. Además, el yelmo de la salvación nos ayuda a mantener una mente enfocada en las promesas de Dios y a rechazar pensamientos negativos o destructivos. Cuando comprendemos que nuestra identidad está en Cristo, podemos resistir las mentiras del enemigo que buscan hacernos sentir indignos, insuficientes o rechazados. Este yelmo nos recuerda que somos hijos amados de Dios, llamados a vivir en su luz y libres del poder del pecado. Para ponernos este yelmo, necesitamos nutrir nuestra mente con la palabra de Dios y meditar en ella. La Biblia nos insta a renovar nuestra mente para que podamos discernir la voluntad de Dios y resistirlas. Distracciones y engaños del mundo. Romanos 12, 2. Cuando recordamos nuestra salvación y fortalecemos nuestra fe en ella, el yelmo nos permite rechazar los pensamientos de condenación y desesperanza. En lugar de eso, mantenemos una mentalidad de victoria, sabiendo que nuestra salvación está segura en las manos de Dios. El yelmo de la salvación no solo nos protege de pensamientos destructivos, sino que también nos da valor para enfrentar la adversidad. La certeza de que somos salvos y de que Dios está con nosotros nos permite resistir en medio de las pruebas y dificultades. Esta pieza de la armadura nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos, nuestra esperanza y destino están asegurados en Cristo. En resumen, el yelmo de la salvación es mucho más que una protección espiritual. Es una afirmación de nuestra identidad y seguridad en Cristo. Nos brinda paz, confianza y una mentalidad de victoria. Con él, podemos enfrentar cada día sabiendo que somos salvos, amados y protegidos por nuestro Señor, y que ninguna fuerza en el mundo puede cambiar esa verdad. El escudo de la fe. El escudo de la fe es una de las piezas más poderosas de la armadura de Dios, pues tiene la capacidad de protegernos de los ataques más feroces y de los dardos inflamados del enemigo. En el contexto militar de la época, los escudos eran elementos cruciales en la defensa de los soldados. De igual manera, en la vida espiritual, la fe actúa como un escudo que nos protege de las dudas, los temores y las mentiras que el enemigo intenta usar para debilitarnos y apartarnos de Dios. La fe no es solo una creencia pasiva, es una convicción firme y activa en el poder, el amor y las promesas de Dios. A través de la fe, podemos enfrentar situaciones adversas con la certeza de que Dios está a nuestro lado y de que, pase lo que pase, Él tiene el control. La fe nos da la fuerza para resistir en momentos de oscuridad,
sabiendo que nuestra esperanza y confianza están en el Señor. Este escudo de fe se convierte en una barrera protectora contra las mentiras del enemigo, que a menudo buscan hacernos dudar del amor de Dios, de nuestra salvación o de nuestro propósito en Él. Cuando la Biblia menciona los dardos de fuego, Efesios 6 y 16, se refiere a los ataques directos y persistentes que intentan penetrar en nuestra mente y corazón. Estos dardos pueden ser pensamientos de desánimo, dudas, temores y tentaciones. Sin el escudo de la fe, estos dardos podrían herirnos espiritualmente, debilitando nuestra relación con Dios y nuestra seguridad en su palabra. Sin embargo, con el escudo de la fe, podemos bloquear cada uno de estos ataques y mantenernos firmes, confiando en la verdad de Dios sobre nuestra vida. La fe no es algo que simplemente poseemos, es algo que debemos cultivar constantemente. Así como un soldado debe sostener y levantar su escudo en el momento de la batalla, nosotros también debemos activar nuestra fe mediante la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Al hacerlo, nuestra fe se fortalece y nos permite resistir cualquier ataque. Cuando estamos rodeados de personas que también creen y confían en Dios, nuestras convicciones se ven reforzadas, y juntos podemos formar una barrera protectora que es aún más poderosa. Además, el escudo de la fe nos permite avanzar en la vida cristiana con valentía. La fe nos impulsa a dar pasos hacia adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Este escudo no solo nos protege, sino que también nos da el valor para avanzar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, confiando en que su poder y su gracia nos sostendrán. La fe nos recuerda que no estamos solos en la batalla y que Dios es nuestro refugio y fortaleza. La fe es, en esencia, una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Cuando elevamos el escudo de la fe, estamos diciendo que creemos en sus promesas y que nada puede apartarnos de su amor y protección. Este escudo nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales y a mantener la mirada en las promesas eternas de Dios. Nos permite vivir en paz, confiando en que Dios tiene un plan y un propósito, incluso en medio de las pruebas y dificultades. En resumen, el escudo de la fe es una herramienta indispensable para la vida cristiana. Nos protege de los ataques del enemigo, nos da valor para enfrentar la adversidad y nos permite avanzar con confianza en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Con el escudo de la fe en alto, podemos resistir cualquier ataque, seguros de que Dios está a nuestro lado y que su amor y sus promesas son eternas. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única pieza de la armadura de Dios que no solo tiene una función defensiva, sino que también es un arma de ataque. Esta espada representa la palabra de Dios, la Biblia, y tiene el poder de cortar, discernir y derrotar las mentiras y los ataques del enemigo. En la vida cristiana, la palabra de Dios es una herramienta viva y eficaz que nos da la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar cualquier desafío espiritual. La Biblia describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4 y 12. Esto significa que la palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es activa y poderosa en nuestra vida cotidiana. A través de ella, podemos discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando usamos la espada del Espíritu, estamos empleando una herramienta que tiene el poder de transformar nuestras vidas y de cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Para poder manejar eficazmente la espada del Espíritu, es fundamental conocer la palabra de Dios. Esto implica un compromiso constante de leer, estudiar y meditar en las Escrituras. No basta con saber algunos versículos de memoria. Necesitamos comprender su significado profundo y aplicarlo a nuestra vida diaria. La palabra de Dios se convierte en nuestra guía,
en nuestra fortaleza y en la fuente de sabiduría para tomar decisiones correctas y enfrentar las tentaciones y pruebas que se nos presentan. Cuando enfrentamos tentaciones o desafíos, la palabra de Dios nos proporciona las respuestas y el discernimiento necesarios para resistir. Jesús mismo utilizó la Escritura como su espada cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1-11. En cada tentación, Él respondió con un versículo bíblico, mostrando el poder de la palabra de Dios para desarmar las mentiras del enemigo. De la misma manera, cuando estamos arraigados en las Escrituras, tenemos la capacidad de rechazar las mentiras y tentaciones del mundo y de mantenernos firmes en la verdad. La espada del Espíritu también nos da el poder de proclamar la verdad de Dios en el mundo. Como creyentes, estamos llamados a compartir el mensaje de salvación y a defender nuestra fe. La palabra de Dios nos da la autoridad para hablar con valentía y seguridad, sin temor a los ataques o la oposición. Es a través de la palabra que podemos iluminar las tinieblas y traer esperanza y verdad a aquellos que lo necesitan. Además, la espada del Espíritu nos protege de los ataques internos, como las dudas, el desánimo y el miedo. A través de la palabra de Dios, somos recordados de su amor, su gracia y su propósito para nuestras vidas. La Escritura nos da la paz y la confianza de saber que Dios está con nosotros, sin importar las circunstancias. Nos ayuda a superar la ansiedad y a encontrar consuelo en los momentos de dificultad. La espada del Espíritu es también una herramienta de crecimiento espiritual. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, nuestras vidas son transformadas y nuestra fe se fortalece. La palabra nos desafía a crecer, a cambiar y a conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Nos enseña a vivir en santidad, a amar a los demás y a buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. En conclusión, la espada del Espíritu es una pieza esencial de la armadura de Dios que nos permite defendernos de los ataques del enemigo y avanzar en nuestra fe. Es un arma poderosa que nos da la autoridad y la sabiduría necesarias para vivir una vida victoriosa en Cristo. Con la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestros corazones, podemos enfrentar cualquier desafío, seguros de que Dios pelea nuestras batallas y de que su verdad siempre prevalecerá. La coraza de justicia. La coraza de justicia es uno de los elementos más importantes de la armadura de Dios, ya que protege el corazón, el centro de nuestras emociones, deseos y voluntad. En la antigua Roma, la coraza cubría los órganos vitales de un soldado, proporcionando una defensa esencial contra los ataques. De la misma manera, la coraza de justicia en la vida espiritual protege nuestro corazón de la corrupción y las tentaciones que el enemigo intenta usar para hacernos caer. Esta justicia no es nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios, otorgada a nosotros por medio de Jesucristo. La justicia de Dios, también conocida como justificación, significa que, aunque somos pecadores, hemos sido declarados justos y perdonados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos ve a través de la justicia de su Hijo. Esto nos permite tener una relación directa con Él, libres de condenación. La coraza de justicia nos recuerda que no debemos depender de nuestras propias obras o méritos, sino de la gracia y justicia de Dios. Saber que hemos sido justificados nos da la confianza de vivir sin culpa y con una identidad firmemente arraigada en Cristo. La coraza de justicia nos ayuda a vivir una vida de integridad y rectitud. Al proteger nuestro corazón, nos motiva a tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. La justicia de Dios en nuestra vida nos impulsa a buscar la santidad y a evitar el pecado. Cada vez que enfrentamos una tentación, la coraza de justicia nos recuerda que hemos sido llamados a vivir de acuerdo con los principios de Dios, rechazando aquello que nos aleja de su amor.
Este sentido de responsabilidad y compromiso nos ayuda a mantenernos fieles, incluso cuando el mundo nos empuja en otra dirección. Además, la coraza de justicia nos da una barrera contra la acusación y la culpa. El enemigo a menudo intenta recordarnos nuestros errores y pecados pasados para desanimarnos y debilitarnos. Sin embargo, cuando llevamos puesta la coraza de justicia, podemos recordar que nuestras faltas han sido perdonadas y que somos aceptados por Dios. La justicia de Cristo nos cubre y nos permite vivir libres de vergüenza y de condena. En lugar de enfocarnos en nuestras fallas, podemos mirar hacia adelante, confiando en que Dios ha hecho una obra redentora en nuestra vida. La coraza de justicia también tiene un efecto protector en nuestras relaciones. Cuando vivimos en justicia, buscamos actuar con integridad y justicia en nuestras interacciones con los demás. Esto significa ser honestos, compasivos y justos, lo cual fortalece nuestros vínculos y refleja el carácter de Cristo a quienes nos rodean. La coraza de justicia nos recuerda que debemos actuar con amor y respeto hacia los demás, viviendo de una manera que honre a Dios y a su verdad. Para mantener la coraza de justicia firme en su lugar, es necesario cultivar una relación constante con Dios. Esto implica orar, estudiar su palabra y permitir que su Espíritu nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. La justicia de Dios es algo que debemos aceptar y también cultivar, buscando ser más como Cristo cada día. A medida que vivimos en obediencia a sus mandamientos y en comunión con Él, nuestra coraza de justicia se fortalece, y somos capaces de resistir cualquier ataque que intente desviarnos del camino de la verdad. En resumen, la coraza de justicia es una defensa vital que protege nuestro corazón y nos da seguridad en nuestra relación con Dios. Nos ayuda a vivir sin culpa, a resistir las tentaciones y a actuar con integridad en todas nuestras relaciones. La justicia de Cristo nos cubre y nos da la confianza de saber que somos aceptados y amados por Dios, independientemente de nuestras imperfecciones. Con la coraza de justicia en su lugar, podemos enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Dios nos ha declarado justos y que su amor y gracia nos acompañan en todo momento. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es un componente fundamental de la armadura de Dios, ya que representa la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. En la armadura de un soldado romano, el cinturón era crucial porque no solo aseguraba el equipo, sino que también mantenía firmes todas las piezas de la armadura, permitiendo libertad de movimiento en el combate. De manera similar, el cinturón de la verdad en la vida espiritual representa la verdad de Dios que sostiene nuestra fe, nuestras creencias y nuestras acciones. La verdad es esencial para la vida cristiana porque nos permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, y entre las promesas de Dios y las mentiras del enemigo. En un mundo lleno de engaños, donde la verdad a menudo se distorsiona, el cinturón de la verdad nos ayuda a mantenernos firmes en lo que Dios ha revelado en su palabra. La verdad de Dios nos libera de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente y nos da la claridad para vivir de acuerdo con su voluntad. El cinturón de la verdad también nos impulsa a vivir en integridad y transparencia. Como cristianos, estamos llamados a ser personas de palabra, a ser honestos en nuestras relaciones y a actuar de manera coherente con los principios de Dios. La verdad no es solo algo que creemos, es algo que vivimos cada día. Al ceñirnos con el cinturón de la verdad, decidimos vivir en autenticidad, rechazando la hipocresía y cualquier intento de manipulación o engaño. Nuestra vida debe ser un reflejo de la verdad que profesamos, y esto nos permite ser testigos efectivos de Cristo en el mundo. Además, el cinturón de la verdad fortalece nuestra resistencia contra las dudas y confusiones que el enemigo utiliza para distraernos y desorientarnos. Cuando nuestra vida está anclada en la verdad de Dios,
Podemos enfrentar cualquier desafío con la confianza de que su palabra es nuestra guía y su promesa es nuestra seguridad. La verdad de Dios nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra fe. Y esta base nos protege de ser arrastrados por falsas doctrinas o filosofías mundanas. La verdad también tiene un papel crucial en la oración y en la comunicación con Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, debemos hacerlo con un corazón sincero y transparente, permitiendo que su verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser. El cinturón de la verdad nos ayuda a ser honestos con Dios, confesando nuestras debilidades, luchas y necesidades, y reconociendo que solo en su verdad encontramos la libertad y la dirección que necesitamos. Para mantener el cinturón de la verdad bien ajustado, es fundamental estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de toda verdad, y al pasar tiempo en ella, permitimos que la verdad de Dios transforme nuestra mente y renueve nuestro corazón. La verdad de Dios no solo es una guía externa, también es un principio interno que moldea nuestro carácter y nos impulsa a vivir en santidad y justicia. El cinturón de la verdad nos da la seguridad de que podemos enfrentar las mentiras del enemigo y las presiones del mundo sin desviarnos. Nos permite caminar con seguridad, sabiendo que nuestra identidad y propósito están firmemente arraigados en la verdad de Dios. Este cinturón no solo asegura nuestra armadura, también asegura nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad en Cristo, dándonos la libertad de movernos y actuar de acuerdo con su verdad. En conclusión, el cinturón de la verdad es un elemento esencial en la armadura de Dios que sostiene y protege todo lo que somos y hacemos como creyentes. Nos ayuda a vivir en integridad, a resistir las mentiras del enemigo y a permanecer firmes en la verdad de Dios. Con el cinturón de la verdad ajustado alrededor de nuestra vida, estamos equipados para enfrentar cualquier desafío, seguros de que su verdad nos sostendrá en cada paso del camino. El calzado del Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio de la Paz es un elemento fundamental de la armadura de Dios que simboliza nuestra preparación y disposición para llevar el mensaje de paz y salvación al mundo. En tiempos antiguos, los soldados necesitaban un calzado resistente y firme para atravesar terrenos difíciles y mantener estabilidad en el combate. De manera similar, el calzado espiritual nos da firmeza y seguridad para caminar en nuestra vida cristiana y nos prepara para llevar el Evangelio con valentía. El Evangelio de la Paz se refiere al mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. Es una paz que va más allá de la comprensión humana. Una paz que solo se encuentra en la relación con Dios. Cuando usamos el calzado del Evangelio de la Paz, estamos siendo llamados a compartir esta paz con los demás, a ser mensajeros de esperanza en un mundo lleno de conflictos, ansiedades y temores. Llevamos con nosotros el mensaje de que, a través de Cristo, podemos encontrar paz con Dios y paz en nuestro propio corazón. Este calzado también simboliza la estabilidad que el Evangelio aporta a nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, pruebas y dificultades, la paz de Dios nos da la estabilidad y seguridad necesarias para no tambalearnos. Sabemos que, pase lo que pase, nuestra vida está en las manos de Dios y que su paz nos sostiene. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, y que guarda nuestros corazones y pensamientos. Esta paz actúa como una ancla que nos mantiene firmes incluso en las tormentas de la vida. Además, el calzado del Evangelio de la Paz nos da la valentía para avanzar y proclamar el mensaje de Cristo. Como cristianos, estamos llamados a no quedarnos en un lugar seguro, sino a salir al mundo y llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado. Este calzado nos impulsa a movernos con propósito, a llevar el amor y la verdad de Dios a todos los rincones, y a ser un reflejo de su paz en un mundo que necesita desesperadamente reconciliación y esperanza.
La paz de Dios en nosotros se convierte en un testimonio vivo de su poder transformador. La paz de Dios también nos ayuda a mantenernos firmes frente a la oposición y la persecución. Sabemos que el mensaje del Evangelio no siempre es bien recibido y que enfrentaremos desafíos en nuestro esfuerzo por compartirlo. Sin embargo, con el calzado del Evangelio de la paz, podemos caminar con confianza, sin temor a los obstáculos. La paz de Dios nos da el valor de enfrentar la adversidad, sabiendo que Él está con nosotros y que su presencia nos sostiene en cada paso del camino. Para mantener el calzado del Evangelio de la paz en nuestras vidas, es fundamental nutrirnos diariamente de la comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Al profundizar en nuestra relación con Él, experimentamos su paz de una manera más profunda y podemos compartirla con los demás de manera genuina y poderosa. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz activa que nos llena de gozo, propósito y esperanza en medio de cualquier circunstancia. El calzado del Evangelio de la paz también nos recuerda la importancia de la humildad y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Al llevar el mensaje de paz, debemos hacerlo con un espíritu de amor y respeto, mostrando empatía hacia las luchas de aquellos que aún no conocen a Dios. La paz de Dios en nosotros debe reflejarse en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos a los conflictos y en cómo extendemos la mano a aquellos que necesitan consuelo y esperanza. En conclusión, el calzado del Evangelio de la paz es mucho más que una pieza de la armadura. Es un llamado a vivir y a compartir el mensaje de reconciliación de Dios con el mundo. Nos da estabilidad en nuestra fe, valentía para proclamar el Evangelio y una paz que supera cualquier circunstancia. Al llevar este calzado, estamos equipados para caminar firmes en el propósito de Dios, llevando la paz de Cristo a todos los lugares y a todas las personas que necesitan conocer su amor y salvación. La oración, la fuerza invisible de la armadura, aunque la oración no es una pieza física de la armadura de Dios, es el elemento que fortalece y activa cada parte de ella. La oración es la fuerza invisible que une todos los componentes de la armadura, dando poder y protección a quienes buscan estar en comunión constante con Dios. A través de la oración, los cristianos se conectan con su Creador, obteniendo dirección, fortaleza y el discernimiento necesario para enfrentar las batallas espirituales diarias. La oración es mucho más que una simple conversación, es un acto de dependencia y confianza en Dios. A través de la oración, reconocemos que nuestra fuerza es limitada y que necesitamos la intervención y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La oración nos permite entregar nuestras cargas y ansiedades a Dios, confiando en su amor y su sabiduría. Es en la oración donde encontramos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación y la seguridad de que Dios está en control. Además, la oración es una herramienta de intercesión que nos permite orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otros. Cuando oramos por los demás, estamos participando en la obra de Dios y fortaleciendo a la comunidad de fe. La intercesión es una forma poderosa de apoyo espiritual, que eleva y protege a aquellos que están pasando por momentos difíciles. A través de la oración, podemos ser un canal de bendición y ayuda para nuestros hermanos en Cristo, así como una fuente de protección espiritual para quienes aún no conocen a Dios. La oración también es un medio por el cual recibimos guía y discernimiento. En medio de las decisiones difíciles y los desafíos de la vida, es en la oración donde encontramos claridad y sabiduría. La oración nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a discernir su voluntad para nuestras vidas. En lugar de confiar en nuestra propia comprensión, podemos buscar su dirección, sabiendo que Él conoce lo mejor para nosotros. La oración nos capacita para tomar decisiones alineadas con los planes de Dios y evitar los engaños y trampas
del enemigo. Otro aspecto importante de la oración es que fortalece nuestra fe y nos da valentía para enfrentar el temor. Cuando oramos, recordamos las promesas de Dios y afirmamos nuestra confianza en su poder y fidelidad. La oración nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en las verdades eternas y a resistir las dudas y temores que el enemigo intenta sembrar en nosotros. Es a través de la oración que obtenemos el coraje para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que Dios está a nuestro lado. La oración también nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera íntima y transformadora. A medida que pasamos tiempo en su presencia, nuestro corazón es renovado y nuestra mente es restaurada. La oración nos ayuda a cultivar una relación cercana y personal con Dios, en la que podemos experimentar su amor, su paz y su consuelo. Es en la oración donde encontramos descanso para nuestra alma y renovamos nuestras fuerzas para continuar en la batalla espiritual. Para mantenernos firmes en la oración, es importante tener una vida de oración constante y disciplinada. Esto significa dedicar tiempo cada día para estar a solas con Dios, hablar con Él y escuchar su voz. La oración no debe ser solo un recurso en tiempos de crisis, sino un estilo de vida. Al mantener una comunión constante con Dios, estamos fortaleciendo nuestra armadura espiritual y preparándonos para enfrentar cualquier situación que venga. En conclusión, la oración es la fuerza invisible que activa y sostiene toda la armadura de Dios. Nos conecta con nuestro Creador, nos da dirección, fortalece nuestra fe y nos llena de su paz y su amor. A través de la oración, recibimos el poder y la valentía para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Sin oración, la armadura de Dios estaría incompleta, pero con ella, estamos equipados para caminar en victoria y en comunión constante con el Señor. La unidad con Dios, la base de toda la armadura. La unidad con Dios es el fundamento sobre el cual descansa toda la armadura espiritual. Aunque no es una pieza física de la armadura, esta unidad es la conexión íntima y profunda que cada cristiano debe mantener con su Creador. Sin una relación sólida y continua con Dios, la armadura pierde su poder y eficacia. La unidad con Dios se convierte en la base que sustenta y fortalece cada elemento de la armadura, dándonos la capacidad de enfrentar cualquier batalla con la certeza de que no estamos solos. Esta unidad se manifiesta a través de una vida de comunión constante, lo cual implica buscar a Dios no solo en momentos de necesidad, sino en cada aspecto de nuestra vida. Cuando estamos unidos a Dios, nuestra vida se alinea con su voluntad, y su presencia guía cada uno de nuestros pasos. En esta comunión diaria, recibimos su paz, su fuerza y su sabiduría, lo que nos permite vivir conforme a sus principios y enfrentarnos al mundo con confianza. La unidad con Dios no es una tarea ocasional, sino un compromiso diario de seguirlo, conocerlo y amarlo profundamente. La unidad con Dios nos da una identidad clara y nos protege de las influencias negativas del mundo. Al estar arraigados en su amor y en su verdad, nuestras decisiones y pensamientos están basados en su palabra y no en las opiniones o presiones externas. La Biblia nos recuerda que, separados de Dios, nada podemos hacer, Juan 15:5, pero en unidad con Él, somos capaces de superar cualquier obstáculo. Esta relación íntima con Dios nos da la confianza de que somos sus hijos amados y que Él está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Además, la unidad con Dios fortalece nuestra fe y nos da la capacidad de discernir su voz en medio de las muchas distracciones y engaños del enemigo. En un mundo lleno de ruidos y de mensajes contradictorios, es la comunión con Dios la que nos permite escuchar su dirección y entender su propósito para nosotros. Cuando estamos unidos a Dios, su Espíritu Santo habita en nosotros, dándonos discernimiento y ayudándonos a caminar en la verdad.
Esta conexión nos permite mantenernos firmes y seguros, sabiendo que el Espíritu nos guía en todo momento. La unidad con Dios también nos permite experimentar su paz, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Al saber que estamos en sus manos y que Él tiene el control de cada aspecto de nuestra vida, encontramos consuelo y fortaleza en las situaciones más difíciles. Esta paz sobrepasa el entendimiento humano y actúa como un refugio que protege nuestro corazón y nuestra mente. La comunión constante con Dios nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y confiar en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La unidad con Dios nos impulsa a vivir en santidad y obediencia. Al acercarnos a Él, su santidad nos transforma y nos motiva a apartarnos de todo aquello que no agrada a su corazón. La relación con Dios nos inspira a vivir una vida que refleje su carácter y que sea un testimonio vivo de su amor y su gracia. Al vivir en obediencia, estamos fortaleciendo nuestra armadura y haciéndola más resistente a los ataques del enemigo. La unidad con Dios también nos capacita para amar y servir a los demás. La comunión con Él nos llena de su amor, y este amor nos impulsa a extender la mano a quienes nos rodean. La Biblia nos enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente conectados, 1 Juan 4:20. Cuando estamos en unidad con Dios, su amor fluye a través de nosotros y nos capacita para ser una luz en el mundo, llevando esperanza, paz y compasión a los demás. Finalmente, la unidad con Dios nos prepara para la vida eterna. La comunión que cultivamos aquí en la tierra es un reflejo de la relación que tendremos con Él por toda la eternidad. Esta unidad nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno y que estamos llamados a vivir para algo mucho más grande que nosotros mismos. Al mantenernos en comunión con Dios, estamos anticipando la plenitud de su presencia y preparándonos para disfrutar de su gloria por siempre. En conclusión, la unidad con Dios es la base de toda la armadura espiritual. Nos da identidad, protección, discernimiento, paz y la capacidad de amar y servir a los demás. Al cultivar esta relación, cada pieza de la armadura se fortalece y se convierte en una herramienta eficaz contra los ataques del enemigo. La unidad con Dios es el ancla que nos mantiene firmes, la fuente de nuestra fuerza y el propósito último de nuestra vida. Con Él a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y caminar seguros hacia el destino eterno que Él ha preparado para nosotros. Conclusión: la armadura de Dios no es solo una serie de metáforas, sino una realidad espiritual que nos da fuerza, protección y dirección en nuestra vida cristiana. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico, y juntas forman un escudo completo contra los ataques del enemigo. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, contamos con los recursos que Dios nos ha provisto para vencer. Al vestirnos cada día con la armadura de Dios, estamos diciendo que confiamos en su poder, en su justicia y en su verdad. Nos recordamos que nuestra identidad está firmemente arraigada en Cristo y que, con Él a nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande. La oración y la unidad constante con Dios fortalecen esta armadura y nos preparan para todo lo que pueda venir. Así que, como cristianos, estemos siempre listos, vistiendo esta armadura completa, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Dios pelea por nosotros, nos da su paz y su victoria, y nos invita a caminar firmes en su amor y su verdad hasta el final.